Muy buenas tardes, queridos oyentes de nuestra Radio Fátima. Saludamos a los que nos escuchan por la fanpage. Estamos transmitiendo por nuestra plataforma online desde el estudio ubicado en el predio de nuestra parroquia. Saludamos también a nuestro gran amigo en la cabina de los controles. Muy buenas tardes, Alberto. Confiamos, como siempre, en que todo está en condiciones para brindar a la audiencia un excelente programa. Un saludo muy especial también para todos los amigos que nos apoyaron en sus comentarios muy favorables y alentadores, por todas las ocasiones que han compartido el video y por las muchísimas reproducciones y visualizaciones del rezo del Vía Crucis el viernes pasado. Esperamos que este programa también tenga la misma aceptación de la distinguida audiencia y sirva para acercarnos más a la verdad. Hoy, 31 de enero, siendo las 17 horas, con la presencia de la profesora Ñeca Montero y quien les habla, Máximo Zárate. Buenas tardes, profesora Ñeca, ¿cómo está? Buenas tardes, don Máximo, muy bien. Buenas tardes también a la audiencia. Nuevamente estoy aquí con ustedes para acompañarles, para que puedan seguir conociendo más de nuestra religión católica y así poder defenderse de los hermanos protestantes cuando les atacan. Muy bien. Queridos hermanos, queremos en primer lugar agradecer y dar gloria y alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, de manera a compartir con la maravillosa audiencia de nuestra Radio Fátima el programa Por las Huellas de Jesús. Para empezar nuestro programa, conducirlo y culminar con eficacia y eficiencia esta enseñanza, nos encomendamos al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este espacio radial lo tendremos siempre, Dios mediante, todos los viernes de 17 a 18 horas. Este bloque de la apologética la dedicaremos a encaminar al católico a profundizar en la lectura de la Biblia, de manera a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, fortalecer la fe para no dejarse engañar por falsas doctrinas, y esperando que el mensaje llegue también al corazón de los ex-católicos que por ignorancia del conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia Católica, desgraciadamente hayan abandonado la única iglesia que fundó Jesucristo y se den cuenta del grave error que cometieron al renunciar al catolicismo y haber apostatado de la fe. En el programa de hoy expondremos una enseñanza respecto al sacramento de la confesión, o sea, la reconciliación o la penitencia. Dios, por su infinita misericordia, nos dejó el sacramento de la confesión. Misericordia. La palabra misericordia significa miseri, que significa miserable, y cordia, que viene de cardio, es decir, corazón. Entonces significa tener buen corazón con el miserable. Misericordia entonces quiere decir amor al miserable, que está en la miseria del cuerpo y del pecado. Ya en el Antiguo Testamento tenemos pasajes relacionados a la reconciliación con Dios. Leemos en Levítico capítulo 5 del 4 al 6. O bien uno pronuncia con los labios sin darse cuenta un juramento favorable o desfavorable en cualquiera de las cosas
que el hombre suele jurar, y al saberlo se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de esos casos confesará. Confesará, dice. O sea, decirlo, expresarlo, aquello en que ha pecado. Y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. En la actualidad, como en el Antiguo Testamento, es el sacerdote quien por medio de Jesucristo nos perdona los pecados. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, dice en Juan 20, 22 al 23. En Levítico, capítulo 16, del 32 al 33, leemos: El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. O sea que ya vemos que cualquiera no puede ejercer el sacerdocio. Hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes. Se dan cuenta, hermanos, que los sacerdotes en el Antiguo Testamento también eran pecadores. Y aún así, los israelitas se confesaban con ellos. Y no decían, por ejemplo, yo no me confieso con un hombre, y menos con un pecador. Y estos hombres, los sacerdotes, debían ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos. Y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Para los protestantes, que cuando les conviene, se quedan siempre en el Antiguo Testamento, aquí está una orden de Yahvé, de Dios. Será para ustedes una ley perpetua. Realizar sacrificios en honor y gloria a Dios y por la expiación de nuestros pecados. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas. Y lo hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. El rey David, después de pecar gravemente, escribió el Salmo 32 y leemos del versículo 1 en adelante. Dichoso el que es absuelto de pecado. El que confiesa sus pecados, el que se arrepiente. Y en este caso, el rey David se arrepintió. Y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna. Después, lógicamente, de arrepentirse y confesarse ante el sacerdote. Y en cuyo espíritu no se halla engaño. O sea, el que se arrepiente de verdad. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Al rey David le pesaba profundamente el pecado cometido. Tu mano día y noche pesaba sobre mí, mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Escuchen bien, ante el Señor confesaré mi falta, dijo. Sin embargo, leemos en 2 de Samuel, del 13 al 14. David admitió, confesó ante Natán. He pecado contra el Señor. El rey David confesó ante un hombre su pecado y luego demostró su arrepentimiento. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. También en Levítico 5:5 leemos, en todos estos casos en el que cometió el delito, confesará. Primero su pecado, dice,
y luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido. El sacerdote hará expiación por él, por la persona y por su pecado. Hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento nadie, excepto Moisés o los profetas, pudieron hablar con Dios personalmente. Y justamente por eso, Dios, mandó constituir de la tribu de Leví al sumo sacerdote y a los sacerdotes, para que estos sean el nexo entre el pueblo y Dios. Dios escucha la súplica o la oración del pueblo, pero no escucha sus pecados. Por eso puso a los sacerdotes para escuchar los pecados del pueblo y hacer expiación por los pecados de los israelitas, ofreciendo a Dios lo que cada persona traía al sacerdote, para que éste le ofreciera a Dios junto con los pecados que había cometido cada uno. Por eso en Levítico 5:6 dice: y para su expiación traerá Yahvé por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El rey David dice arrepentido: y tú perdonaste mi pecado. Él, sin embargo, lo confesó, pero al profeta Natán: condonaste mi deuda. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. El varón santo es el que reconoce su pecado y se arrepiente. Por lo tanto, se confiesa. No como los protestantes que no reconocen que son pecadores y por eso no se confiesan. En el Salmo 32, versículo 10, escuchamos: muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor lo envolverá la gracia. ¿Se acuerdan de este pasaje bíblico? Dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por confiar en el Señor, esa gracia es la que el Señor puso a disposición del hombre, a otros hombres, para que ofrecieran súplicas a Dios por nuestros pecados. Y estos eran los sacerdotes del Antiguo Testamento y también los sacerdotes en el Nuevo Testamento. Buenos, estén contentos en el Señor y ríanse de gusto todos los rectos de corazón. Con estas citas del Antiguo Testamento demostramos que desde ese tiempo ya estaba establecido por ley divina, por una ley eterna, que se debían de confesar los pecados ante los hombres que fueran puestos, autorizados por Dios para recibir la confesión de los pecados, y las ofrendas para elevarlos a Dios por la expiación de sus faltas. En el Nuevo Testamento también tenemos muchas citas que nos hablan de que los hombres tienen el poder para perdonar los pecados en la tierra. Leemos en Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso justamente decimos que los hermanos separados no oyen esta parte de la palabra de Dios, donde se expresa claramente que en el Antiguo Testamento Dios recibe los sacrificios y los pecados de los hombres por medio del sacerdote. En 1 de Juan, capítulo 1, del 7 al 11, dice: mas si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en vosotros, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice, es reconocer que somos pecadores y confesarlos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Atención acá. Si confesamos nuestros pecados, no dice si confesamos a Dios directamente, sino a los sacerdotes. A los sacerdotes que tienen el poder dado por Jesús.
en Juan 20:23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. O sea, nos damos cuenta que efectivamente Jesús otorgó ese poder a los hombres. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. O sea que si confesamos nuestros pecados a los sacerdotes, Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados, pero por medio de los sacerdotes. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, del 1 en adelante, dice: Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Atención, ahí dice nuevamente que primero confesaban sus pecados a Juan, que era un hombre, porque él predicaba la conversión de sus discípulos. San Juan era un hombre especial que interactuó en los dos tiempos, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nació en el Antiguo y murió en el Nuevo Testamento. Él nos vino a enseñar el camino de conversión. Nos preparó el sendero recto y sin escombros para la venida de nuestro Salvador. En Santiago 5, 15 y 16 dice: La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. El Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Está hablando a los hombres que reconozcan, confiesen sus pecados. ¿A quién? A los hombres, pero ¿a quién se les dio ese poder? A nadie más. Santiago nunca enseñó que se confiesen directamente con Dios. Y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Así como el rey David, que oró, ayunó, suplicó con mucho fervor a Dios por su pecado, perseverando hasta conseguir el perdón de Dios. Acá tenemos otro caso que nos aclara que existe poder para perdonar los pecados, pero solo los que estén ungidos y autorizados por Dios. En Mateo 9:1 leemos: Al volver a la ciudad le llevaron a un paralítico, y al ver la fe de esos hombres, Jesús le dijo al paralítico: Ánimo, hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos protestaron porque no creyeron que Jesús podría perdonar los pecados. Esto es lo que ocurre cuando a un protestante se le dice que un hombre, o sea, el sacerdote, puede perdonar los pecados. Blasfemia, dicen, como los fariseos, ¿verdad? Solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Esa es doctrina protestante. Y Jesús les dijo: ¿por qué piensan mal? Pensar mal es justamente decir que solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados, ya que en Juan 20:23 Jesús otorgó dicho poder a sus apóstoles. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Y luego dijo Jesús: sepan pues, Dios, por medio de Jesús, nos está enseñando algo que no sabíamos y que tampoco los protestantes sabían, pero que ahora les estamos demostrando con la Biblia. Sepan, dijo, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Jesús, el que tiene la verdad nos lo está contando, predicando que el Hijo del Hombre, o sea, un hombre, tiene poder para perdonar los pecados.
Y para que vean que no se refiere a un solo hombre o a Jesús, le dijo al paralítico: levántate y anda. El paralítico se levantó y se fue a casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. la gente se maravilló. Se maravilló cuando vio que Dios había dado poder a los hombres, dice, para perdonar pecados. Qué mayor noticia se les reveló, ¿verdad? Que Dios dejó a hombres para perdonar los pecados. Qué maravillosa noticia, hermanos. En ese sentido, el Papa Francisco insiste: uno puede decir, yo me confieso solo con Dios. Sí, podemos decir a Dios, perdóname, y decir nuestros pecados, que no hace falta decirlo, pues Dios lo sabe todo. Pero nuestros pecados son también contra los hermanos, contra la Iglesia. Por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia, a los hermanos y en la persona del sacerdote. Ahora, solo pedimos a los protestantes que nos muestren un solo versículo donde diga que Dios no dejó poder a los hombres para perdonar los pecados. Que nos den un capítulo y versículo donde diga hay que confesarse solo con Dios o en un cuarto. Confesar sus pecados a Dios, no orar. Que quede claro, no existe ese versículo. La mentira solo existe hasta que llega la verdad. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, luego continuamos con este interesante tema. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti, Señor. Bien, hermanos, estamos de vuelta para seguir con este interesante tema que es la confesión. Encontramos en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 16. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Acuérdense de esto, la lepra es signo del pecado. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La actitud de estos leprosos es idéntica a la de los protestantes. Ellos se dirigían directamente a Dios, así como los protestantes dicen: yo solamente me confieso con Dios. Estos leprosos se dirigían a Dios pidiendo misericordia y no se dirigían a los hombres. Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Sin embargo, Jesús no los sanó como ellos querían. Les envió primero junto a los sacerdotes, o sea, a los hombres. Y porque obedecieron a Jesús, no como los protestantes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. ¿Por qué Jesús no los sanó? Hermano Máximo, aquí el Señor nos deja una enseñanza muy clara. La lepra representa el pecado y los leprosos nos representan a los cristianos que, como ellos, los leprosos, suplican misericordia y perdón a Dios. Pero, ¿qué nos dice Dios? Así como a los leprosos nos dice Dios: con mucho gusto te voy a perdonar, pero primero ve ante el sacerdote y confiésate, porque yo soy justo y misericordioso, y yo te perdonaré tus pecados. Exacto, profesora. Porque Jesús estaba dejando una enseñanza. Él, que vive obrando en el mundo por medio de los sacerdotes. Estos leprosos obedecieron a Jesús. Y Jesús dijo al ver que hicieron lo que Él les mandó: estos no son protestantes, que queden curados. Imagínense, hermanos, si hubiese allí entre los leprosos un protestante, se hubiese ido junto al sacerdote, le hubiese dicho a Jesús: un momento, yo me dirijo solamente a Dios, y tú eres Dios, y por lo tanto me debes curar. Yo no me voy a ir ante un sacerdote, ante un pecador como yo. No estoy de acuerdo, diría.
Pero, menos mal, entre ellos no había ningún protestante. En Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 24, está la parábola del hijo pródigo. Vamos a escuchar qué dice. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Dios solo necesita ver que demostramos necesidad de su ayuda para abrir sus brazos e ir a nuestro encuentro. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. El padre, ese joven representa a Dios. Y a él no le importó cómo venía ese hijo, sucio y maloliente. Y al ver que volvía a casa, se conmovió. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Fíjense, hermanos, que aquí nuevamente tenemos una gran enseñanza que nos aclara cómo actúa Dios con los que se arrepienten y vuelven a sus brazos. Fíjense cómo actúa el Padre en este momento. Él no lo limpia, ni le cambia sus vestidos, sino que solicita a sus sirvientes que lo limpien y que le pongan un vestido nuevo. Es lo mismo que hace Dios con los pecadores que vuelven a Él, ¿verdad? Les envía a sus sirvientes, que son los sacerdotes. Esos sacerdotes para que lo limpien de sus pecados. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados, dice, ¿verdad? O sea, que ellos les perdonen sus pecados y les den las vestiduras blancas, señal de su pureza, y que ya son dignos del banquete que prepara el Padre para festejar la vuelta de un pecador. Y dice a sus sirvientes: Colóquenle un anillo en el dedo, traigan calzado para sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Dice la palabra: hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesita arrepentirse. En esta parte aclararemos la mala interpretación que le dan los protestantes al siguiente versículo de la Biblia que vamos a leer. En esta cita ellos no nos quieren hacer creer que el confiar en el sacerdote, que es un hombre, que buscar su apoyo, por buscar su apoyo somos malditos. Estudiemos lo que nos dice en verdad, pero ya en su contexto. Jeremías 17:5 dice: Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en otro mortal. Acá nos hacemos una pregunta. ¿Acaso no ponemos nuestra confianza en un chofer de ómnibus, en un maestro, en un médico, y así en cualquier hombre en que depositamos nuestra confianza? ¿Acaso por eso ya seremos malditos? No, claro que no, no seremos malditos. Sigue diciendo: y que aparta su corazón de Dios. Y que aparta su corazón de Dios. O sea, que hay otra condición muy importante. Es más, es lo único que nos puede hacer malditos. Es que apartemos nuestro corazón de Dios. Claro, aquí se refiere específicamente a los brujos, hechiceros, tarot, magia negra, lectura de manos, etc. Con esos actos en realidad nos alejamos de Dios. Asimismo, tenemos más esperanza en un mortal. Lo vemos como a un Dios, lo reemplazamos a Dios. También encontramos en Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese.
O sea, decirlo, expresarlo al sacerdote, no a Dios directamente, porque Él ya lo conoce todo. De esa forma se hace perdonar por medio de los sacerdotes. Mas el que los confiese y se aparta de él, alcanzará misericordia, es decir, el perdón. Los que ocultan sus pecados no les irá bien, mas los que la confiesan obtendrán misericordia. Es ahí en donde Jesús, por su infinita misericordia y con su sacrificio, nos limpia de nuestros pecados. Lo hace por medio del sacerdote, o sea, el cura. En la absolución es Cristo quien obra por medio del sacerdote, quien dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora viene otro cuestionamiento de los protestantes y dicen, es que el cura es un pecador, dice. Entonces leemos en Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote, O sea que el cura es un hombre. es tomado de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado cometido. Como hombre es capaz de comprender a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Es decir, un hombre es pecador. Y por tanto debe también ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Es decir, que Dios los constituyó sacerdotes siendo hombres, para presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado, a pesar de conocer la debilidad de los hombres. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Así también los apóstoles fueron llamados por Dios, o sea Jesús, para tal dignidad, y ellos a su vez impusieron sus manos a sus sucesores, quienes ejercieron ese poder. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Es decir, ese poder solamente es atribuido por Dios o por mandato de Dios. Tenemos otro cuestionamiento de los protestantes. Dicen, no me confieso con un pecador, él no puede perdonarme. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, ocurre un gran milagro. Sucede lo mismo que cuando el sacerdote dice en la misa, este es mi cuerpo. Claro que no es el cuerpo del sacerdote lo que tiene en sus manos. Debemos saber que en la confesión, allí quien habla ya no es solo el sacerdote. Ese yo te absuelvo que escuchamos es la voz del mismo Cristo. Sí, es una voz que viene desde lo más alto de los cielos y desde las profundidades del corazón, que nos enseña que no nos engañen los sentidos. Ese yo le pertenece a Cristo. Es difícil de creer, pero es pura verdad. Quien nos perdonará es Cristo, a través del sacerdote. Jesús dijo a sus apóstoles: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Juan 20, del 22 al 23. Por tanto, el sacerdote tiene el poder del mismo Espíritu Santo que Jesús sopló sobre los apóstoles como garantía de la eficacia de ese sacramento. Dicen los protestantes, en el Nuevo Testamento ya no existe sacerdocio, porque Jesús es el único sumo sacerdote, y que el único sacrificio válido es la de su muerte, y que no dejó ninguno para perdonar los pecados. Esto es para decir que el sacerdocio de la Iglesia Católica no es válido ni reconocido. Hebreos 10:8 dice:
No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron los holocaustos o sacrificios por el pecado. Sin embargo, esto era lo que pedía la ley. Estaba escrito en la ley, ¿se acuerdan? Era un mandato eterno, decía. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas. Es decir, anula ese sacerdocio del Antiguo Testamento, que no servía para perdonar los pecados. Para establecer lo segundo. No eliminó el sacerdocio, hermanos, sino que lo cambió por otro nuevo, por otro mejor y más perfecto. ¿Y cuál es ese? El de la ofrenda de su cuerpo y su sangre en pago por nuestros pecados. Jesús murió por los pecadores y sus pecados pasados, mas no por los pecados venideros, ni por los que escuchan su palabra pero no creen y tampoco se arrepienten, tampoco para los que escuchan, creen, mas no perseveran hasta el final, como dice la palabra. En Lucas 6:46 nos dice: Porque me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les digo. Ojo, no creer en el poder del Espíritu Santo dado por Jesús a los apóstoles, que tienen el don o poder para perdonar los pecados, es blasfemar contra el Espíritu Santo. No creen en la palabra de Dios, no se confiesan, no se le perdona y por lo consiguiente se condena. En Juan 20, 21 al 23 dice: Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados por medio del Espíritu Santo, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, no creer que los enviados de Dios tengan el poder de perdonar los pecados por medio del Espíritu Santo otorgado en el versículo 23. Porque dijo Jesús: así como el Padre me envió, también yo os envío. Dios, en su infinita misericordia, envió a Jesús para el perdón de los pecados. A su vez, Jesús envía a sus apóstoles para perdonar los pecados a los que se arrepientan y confiesen sus pecados ante ellos, sus embajadores, apóstoles, ministros o sacerdotes. Tomás representa a todos que como él no estábamos cuando Jesús apareció entre ellos y les dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles y sus sucesores. Tomás no creyó en los apóstoles. Así también mucha gente hoy en día no cree que Jesús envió a sus apóstoles para perdonar a los que se arrepientan y se confiesen ante ellos. Y por eso la humanidad, con su incredulidad, como Tomás, que representa a los protestantes y a todos los que no creen y no se confiesan, están hiriendo a Jesús en sus llagas cuando, al no creer que Jesús les dice: si no crees, mete tus dedos y manos en mis llagas. En Juan 20, del 29 al 31 dice: Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Si creemos que Jesús ha dejado su misericordia en manos de sus apóstoles para entregarnos su palabra y perdonar nuestros pecados para tener vida eterna reconciliada con Dios. En 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 21 leemos: Todo eso es obra de Dios,
que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. San Pablo nos dice, todo es obra de Dios. A nosotros nos encomienda el mensaje de reconciliación, o sea, la confesión. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. O sea, la misión de perdonar los pecados. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara, les hablara por nuestra boca. O sea, Dios mismo les estaba hablando. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Por sus enviados. Es decir, por sus enviados. Como cooperadores suyos, os exhortamos a que reciban la gracia de Dios. Mirad ahora el momento de la salvación. O sea, el día de la misericordia. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. El sacramento de la confesión se llama también de reconciliación. Bien, hermanos, haremos un pequeño corte nuevamente, luego continuamos, la última parte. ¿Qué pasa? Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti, ser uno solo contigo y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú. Entraré en la celda del silencio donde sé tú me hablarás, donde sé me enseñarás a amar. Te entrego a ti mi vida para dar nueva vida a los que estén muriendo lejos de tu amor, Señor. Y aun sin nada en las manos, sabré que todo poseo, porque vives en mí, yo en ti. Quiero amarte aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás y ser tu
En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta para continuar cerrar, mejor dicho, programa. Estamos expresando sobre el sacramento de la confesión o la reconciliación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, es donde San Pedro realizó una de las mejores prédicas y había convertido a tanta gente. Dice que más de 3,000 personas se convirtieron, y dice al final, en el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Con eso nos damos cuenta, hermanos, de que en el Antiguo Testamento hay citas muy claras, muy concretas, en donde que Dios estableció una ley eterna. Una ley eterna donde que establecía que a sus servidores, que eran los sacerdotes, que estaban como para ofrecer los sacrificios, escuchar las confesiones de los israelitas, los cuales presentaban sus ofrendas. También nos recordamos del pasaje del rey David, que él se confesó ante un hombre, ante el profeta Natán, reconociendo que era pecador. Ya en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que San Juan el Bautista era el primero que empezó a confesar los pecados. De todos los lados venía, de Judea, de Samaria, de todos lados venían, y primero confesaban sus pecados y luego eran bautizados. Seguidamente también encontramos capítulos y versículos donde nos indica que cómo actúa Dios como para llegar a los fieles, y cómo se llega a Dios por medio de los sacerdotes. Dios estableció a los sacerdotes en el Juan 20:23, nos habla claramente: envió a los apóstoles con el poder de perdonar los pecados. De esa manera, hermanos, cerramos nuestra enseñanza de hoy. Y yo quiero también decirles algo, que les hemos argumentado con palabras de la Biblia, del Nuevo Testamento especialmente, que realmente el sacramento de la reconciliación o confesión existe, es verdadero, porque hemos escuchado de bocas de Jesús mismo diciéndoles a los apóstoles que ellos perdonaran también los pecados como Él perdona, en nombre de Dios. Entonces, queridos hermanos, tratemos nosotros de darle la importancia de vida a este sacramento que nos pone la Iglesia para que podamos santificarnos y así ir por el camino que Dios nos puso para llegar a Él. Muchas gracias por la atención
y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, buenas tardes, hasta muy pronto. Si tú no vas